Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Lo que hoy hemos titulado el justo juicio de Dios o la retribución final de Dios. Sean bienvenidos. Es un enorme gusto para mí estar nuevamente aquí con todos ustedes y entendemos que es por la gracia de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, mis amados hermanos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Antes de iniciar, como siempre, quiero darles una invitación a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí semanalmente, Nueva Generación para Cristo, los días miércoles, viernes y domingos. Los esperamos 3 días a la semana en vivo aquí en Nueva Generación para Cristo, esta página de Facebook, los días miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, horario en base a la hora de la Ciudad de México. Y los domingos, una hora más temprano, en un horario diferente. Te esperamos los domingos a las 8:30 de la noche, igual hora en base de la Ciudad de México. Todos los miércoles tenemos estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios. Ahorita estamos comenzando, este es como nuestro quinto estudio bíblico de 2 de Tesalonicenses, así que estamos estudiando versículo a versículo la escritura todos los miércoles, así que no faltes los miércoles a las 9:30 de la noche, los viernes tocamos temas diversos y especiales que ustedes nos sugieren, no faltes el viernes a las 9:30 y los días domingos te esperamos para nuestra reunión de oración, 9:30 de la noche. Muy bien, pues listo. Ya quedó eso. Vamos a iniciar ahora sí. Como siempre te invito y te hago unas sugerencias, unas recomendaciones para nuestra transmisión en vivo. Es que puedas tener tu Biblia a la mano. Ve por ella. Tienes todavía chance. Ve por tu Biblia, ya que hoy vamos a estudiar 3 versículos precisamente de la Escritura. Así que ten la Biblia ya a la mano, ya abierta en 2 de Tesalonicenses 1:6. También si quieres traer una libreta y una pluma para poder hacer cualquier anotación que tú creas pertinente, perfecto. Igual invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que puedas hoy aprovechar esta noche a tener un momento devocional en tu casa y juntos podamos hoy estudiar la Escritura en cada uno de nuestros hogares. Y finalmente te agradecería muchísimo si nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Una vez dicho eso, vamos a iniciar. Lo que hoy vamos a ver, hermanos, ya lo hemos dicho anteriormente, es 2 de Tesalonicenses, lo cual es una epístola paulina, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, pero no quiere decir que sean simplemente las palabras de un hombre, las palabras de un ser humano, las palabras del apóstol Pablo, no es eso nada más, porque si fueran simplemente las palabras de un hombre, serían falibles, serían cuestionables, serían dudables, pero tenemos que hoy confesar la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es Dios a través del Espíritu Santo por medio de inspirar al apóstol Pablo para poder escribir lo que está escrito aquí. Es la palabra de Dios, palabra profética más segura. Por lo tanto, si entendemos que es la palabra de Dios, también decimos que la Biblia es perfecta, de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna, es poderosa, es preciosa, está llena de autoridad, es cristocéntrica, centrada en una misma persona, Cristo. Y no solo creemos en la inspiración de la Escritura, sino también en su suficiencia. Hoy no necesitamos nada más que la Biblia, por lo tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, para todo. Es viva y eficaz. Y por lo tanto damos comienzo a la lectura de lo que íbamos a estudiar. Si me acompañas a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 8 y vamos a estudiar 3 versículos, lo que hoy hemos titulado el justo juicio de Dios o la retribución final de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la lectura que vamos a tener en esta noche, es lo que hoy vamos a estudiar con
la gracia de Dios, estos 3 versículos, y aquí nos habla de un tema muy interesante, ya que estamos hablando de alguna forma de los días finales, del día final, del fin de los tiempos, del juicio final de Dios. Y es un juicio que ahorita vamos a ver, es un juicio y una retribución que es justo, es un juicio justo, es una retribución justa para los hombres. Y ahorita vamos a estudiarlo poco a poco, pero para poder entender lo que hoy vamos a estudiar, que ya lo leímos hace unos momentos, es necesario regresarnos al contexto del cual hemos estado viniendo hablando en los últimos estudios bíblicos. Si nos has acompañado vas a poder tener un mayor conocimiento de lo que ahorita vamos a decir. Yo ya te había explicado desde la primera transmisión en vivo que hicimos acerca de Segunda de Tesalonicenses, en la que vimos introducción, en la que vimos contexto, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia atribulada, era una iglesia que sufría persecución, era una iglesia que en su momento fue perseguida, fue una iglesia que fue atribulada. Tenían angustias, tenían tribulación, tenían preocupaciones, sufrían aflicciones, persecución. Esa fue, de hecho, la causa principal por la cual Pablo, cuando llegó a Tesalónica y se fundó la iglesia, tuvo que salir rápidamente de ahí, por la persecución que empezó a haber para con aquella iglesia. Y es un tema que es constante en la primera carta, pero también en esta segunda carta. Y recordemos el contexto anterior del cual hablamos hace 15 días en el versículo 4 y hace 8 días en el versículo 5. Fíjate lo que dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y ahí menciona en el versículo 4, el apóstol Pablo, la tribulación y la persecución que la iglesia atravesaba y cómo a pesar de ella, su fe y su paciencia se mantenían firmes en el Señor. Y añade en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino, por lo cual asimismo padecéis. Y la semana pasada hablábamos acerca de esa importancia que tiene el poder sufrir por causa de Cristo, como Jesús nos enseñaba que a través de muchas tribulaciones era necesario que entráramos al reino de los cielos. Y dimos una pequeña introducción hace 8 días, la semana pasada que estudiamos el versículo 8, a estos versículos del 6 al 8, porque complementaban lo que nos decía el versículo 5. El versículo 5 nos dice que es una demostración del justo juicio de Dios, esa tribulación, para que seamos tenidos por dignos de entrar al reino. Y hablamos de que la salvación no es por obras ni por méritos que nosotros hagamos en esta tierra, pero que la tribulación que padezcamos es un excelente ejemplo del sacrificio que nosotros tenemos que pagar por seguir a Cristo. Y hoy continuamos con esa temática, pero ahora viendo este aspecto del final de los tiempos, del fin de los tiempos, y hablamos un poco acerca del juicio final de Dios y de la justa retribución de Dios, el justo juicio de Dios. Y fíjense, este juicio es doble, el juicio de Dios es doble, y vamos a ver por qué es doble. Y no me refiero a doble en que hay diferentes tipos de juicio, no, me refiero a que el juicio de Dios aplica para 2 diferentes personas. La Biblia siempre nos ha enseñado y siempre nos muestra que va a haber solamente 2 personas en diferentes grupos en aquel día final. Los que van a entrar al cielo para siempre con Él y los que van a ser echados al infierno para siempre por su condenación, por su pecado. Es lo que siempre nos enseña la Biblia. Cuando Jesús nos ilustra, por ejemplo, en Mateo 25, el juicio de las naciones, siempre se divide en 2 grupos: las ovejas y los cabritos. En otras veces menciona el trigo, la cizaña. Y siempre está esta división, los que estarán y los que no, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los que eran luz, los que son tinieblas, los que amaban a Dios y los que aborrecían a Dios, los que aborrecían al diablo y los que amaban al diablo. ¿Sí me entiendes? O sea, la Biblia hace una excelente exposición al quitar el relativismo que hoy en día nos gobierna tanto. Hoy en día todo lo vemos subjetivo. No es negro, tampoco es blanco, es gris. No está lleno, tampoco está vacío, está medio lleno o está medio vacío, y todo depende de cómo tú lo quieras ver. La Biblia hace una eliminación de eso y dice, ¿es esto o es esto? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo.
O amas a Dios o aborreces a Dios. O amas al diablo o aborreces al diablo. O estás a favor de Dios o estás en su contra. O estás a favor del diablo o estás en contra del diablo. Y siempre nos muestra que van a ser esos dos puntos. No es una verdad la que hoy en día muchas veces se tiene de que todos los caminos llevan al cielo. No creemos en el universalismo. No creemos que todo el mundo va a ir al cielo. No creemos que todas las religiones y todas las iglesias te van a llevar a la vida eterna. No creemos en eso. Creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra o debajo de la tierra en el cual puede haber salvación más que en Jesucristo. Por lo tanto, en aquel juicio final solo habrán dos clases de personas, los salvos y los perdidos. Y aquí nos muestra este juicio, este justo juicio de Dios, dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y entonces ya entendiendo el contexto de la iglesia, que era una iglesia de Tesalónica atribulada, que la perseguían, que los atribulaban, que les causaban angustia, persecución, aquí nos da Dios una respuesta. Aquellos que os atribulan van a recibir tribulación. Aquellos que os atribulan en aquel día final, en el juicio final, van a recibir tribulación. No de un hombre, no de una persona, no de un gobierno. Yo, Jehová, mía es la venganza. Y es justo para mí el pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Hermanos, podríamos pensar que son palabras fuertes, que son palabras severas, que son palabras que mejor hay que evitarlas, pero son palabras que están registradas en la palabra de Dios. Son grandes verdades. No podemos decir, no, es que Dios no es así. ¿Quién nos ha dicho que Dios no es así? Cuando Dios aquí mismo se está revelando de esta forma. Dice, es justo delante de Dios. A lo mejor tú dices, no, es que no es justo porque hay personas que no son tan malas, hay personas que no han hecho ningún mal, pero pues si murieron en sus pecados, pues híjole, a lo mejor sus buenas obras van a pesar sobre las malas. ¡No! Porque el juicio de Dios es justo. Él es un juez justo. Y aquí dice que aquellos que os atribulan recibirán tribulación en el juicio final. Ya. O sea, Dios es juez justo. Dios es juez justo y no hay pretexto, no hay justificación y no hay excusa que pueda ser válida delante de Dios, mi amado hermano. No la hay. Y aquí dice que es justo delante de Él pagar con tribulación a los que se atribulan. Y eso es un descanso para nosotros como cristianos, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Yo como creyente no anhelo la destrucción de una persona. No anhelo como tal así de que, sí, que le vaya mal, sí, que se vaya al infierno, sí, que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. No andamos en esa actitud. De que si alguien me hace daño a mí, como muchas personas a lo mejor me han hecho daño, sí, que le vaya mal, Señor, derrama tú. No ando buscando eso, pero sé que mis hermanos que son atribulados, que los persiguen, que los asesinan, que los torturan, sé que de Dios es la venganza y que todos aquellos que no se arrepientan algún día pagarán todo el mal que hicieron. La Escritura nos enseña eso. Corintios dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y paguemos por nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra, ya sean buenas o sean malas. De Dios es la venganza. Yo no estoy en esta tierra para vengarme y si alguien me hace daño yo voy a pagarle mal por mal. No, porque de Dios es la venganza. Y si alguien me ha hecho daño y a Dios le place perdonar a esa persona, restaurarla, redimir, gloria a Dios. Yo también ya he perdonado a esa persona en mi corazón. Pero si esa persona no se arrepiente y sigue generando daño a otros creyentes, atribulando a otros creyentes, yo sé que Dios en el juicio final le pagará conforme a su maldad. Es como es, hermanos. Al final, como una vez oí en una enseñanza de Paul Washer decía al final, todo ser humano le va a dar la gloria a Dios. Todo ser humano va a glorificar a Dios. ¿En qué sentido? Aquellos que son salvos van a glorificar a Dios por su salvación, por su gracia. Y la gracia y la salvación de Dios va a ser glorificada y exaltada en el juicio final. Pero aquellos impíos y pecadores que no se arrepintieron van a glorificar a Dios a través de la demostración de su justicia. Y gloria a Dios, hermanos.
Porque Dios es justo. Entonces, ese es el primer punto del versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El versículo 7 nos añade ahora la parte contraria, que nos viene a hablar ahora sí, ahorita vimos el castigo, pero ahora nos viene a hablar de la otra parte del juicio de Dios, que es una recompensa. Y nos dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, es decir, a los hermanos, a los creyentes, en este momento a la iglesia en Tesalónica, en este momento a nosotros y a nuestros hermanos que son perseguidos alrededor del mundo, lo que Dios dice es, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, da reposo. Dar reposo es lo que nos da aquí el Señor como promesa. En aquel día final, ya lo dijimos, los malos, los perversos, los impíos recibirán juicio, recibirán condenación, recibirán castigo. Y aquellos que han sido salvos por Cristo, aquellos redimidos, van a recibir reposo final, descanso. Y es de lo que hablábamos, hermanos, la semana pasada, entendiendo que en aquel día final, Apocalipsis nos narra, mucha gente tiene una predisposición para leer Apocalipsis. Ahorita yo estoy estudiando Apocalipsis y es precioso, hermanos. A veces pensamos qué miedo, qué terror, qué espanto, y solemos tachar el libro de Apocalipsis como un libro de terror, como un libro de miedo, como un libro de cosas espantosas, horripilantes, que nos asustan, que nos infunden temor. Eso no es Apocalipsis. Si hasta el momento ese es el efecto que Apocalipsis ha producido en tu vida, déjame decirte que no has entendido correctamente el libro. Porque el efecto de Apocalipsis es totalmente contrario al efecto que acabamos de mencionar. El efecto de Apocalipsis es esperanza. Es un libro que transmite esperanza, alegría, gozo, paz. Suena extraño, pero es realidad. Porque hoy en día muchos creyentes abren Apocalipsis, leen Apocalipsis y se enfocan en todo menos en lo más importante. Se enfocan en las langostas, se enfocan en los sellos, se enfocan en los jinetes, se enfocan en las trompetas, se enfocan en las copas de la ira, se enfocan en los dos testigos, se enfocan en la bestia, en el anticristo, se enfocan en todas esas cosas en vez de enfocarse en Cristo, que es el centro del Apocalipsis. Es el punto focal de toda la Biblia para empezar. Es Cristo el centro del Apocalipsis, mis amados hermanos. De verdad se los digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. No estoy diciendo que las otras cosas de Apocalipsis no sean importantes, no sean interesantes, no sean relevantes, pero dejemos de enfocarnos en lo secundario y enfoquémonos en lo primario, que es Cristo. Porque así tu foco va a cambiar. Porque si tú te enfocas en los jinetes, si tú te enfocas en las copas de la ira, si tú te enfocas en las 7 trompetas, si tú te enfocas en las plagas, en la bestia, en el anticristo, con razón no has entendido el mensaje de Apocalipsis. Porque el mensaje central de Apocalipsis es Cristo consumando su reino. Es Cristo obteniendo la victoria ya final definitiva. Cristo ahorita ya está en el trono. Cristo ya está reinando. Cristo ya ganó la victoria. Cristo ya está en su reino, pero todavía no ha sido consumado. Y eso es lo que nos cuenta Apocalipsis. Es un libro lleno de esperanza que trae paz para los creyentes. ¿Por qué? Porque yo veo esa tribulación, yo veo esas calumnias, yo veo esos dolores, pero en medio de todo eso veo a Cristo venciendo eso y dándole a los suyos reposo eterno. Es lo que nos narra, por ejemplo, el capítulo 22, de esa forma termina. Que Dios mismo es el que limpiará, enjugará las lágrimas de los ojos de todos sus hijos. Ya no habrá muerte, ya no habrá hambre, ya no habrá necesidad de nada, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque Cristo será el todo. Y aquí es lo que nos enseña el versículo 7, que Dios dará reposo a los suyos. Dios dará reposo a los suyos, hermanos. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto, hermanos? Pues aquí tenemos la clave, ¿no? Que nos dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, en el final de los tiempos.
Y el día final, hermanos, y el final de los tiempos, y la segunda venida de Cristo, otra vez, es algo que muchas veces se ha malinterpretado y a lo mejor produce miedo, produce horror, produce espanto, pero no es así, va a ser el día más feliz de toda nuestra vida. Si es que nos toca verlo y presenciarlo, o no, o después, como sea, hermanos, una realidad muy presente que quiero recalcar es, hermanos, hoy en día estamos cargados de misticismos, hermanos. Con lo que está pasando ahorita entre Israel y Palestina, entre Rusia y Ucrania, ahí hay muchas personas que hoy en día están publicando que ya las señales antes del fin. ¿Sabes cuándo comenzaron las señales antes del fin, hermano? Desde que Cristo ascendió al cielo. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir en una semana. Cristo puede venir en un mes. Cristo puede venir en un año. Cristo puede venir en 10 años, en 100 años, en 1000 años. No lo sabemos. No tenemos la fecha, hermanos. Lo que sí te puedo decir es que Cristo viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Hermano, para Dios no existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Pero mucha gente hoy está enfocada ahí, otra vez, en señales antes del fin, en el fin de los tiempos. No está mal la escatología. Es interesante estudiar todo esto. Pero mi pregunta es, si tú piensas que ya es el fin de los tiempos, ¿cuántas personas les ha compartido el Evangelio de Cristo? Porque la Escritura nos dice que los días son malos y que por lo tanto aprovechemos bien el tiempo. Entonces, hermanos, no podemos agarrar y poner una fecha de la segunda venida de Cristo. Solo te puedo decir algo, que cuando Cristo venga por segunda vez, esta venida va a tener dos efectos. Para nosotros los creyentes, para los hijos de Dios, va a ser el día más feliz de nuestra vida. El día más feliz. Porque el reino de Cristo habrá sido consumado en aquel momento. Y para los impíos y perversos, va a ser el día más terrible que jamás habrá. Ahorita Dios tiene gracia común para con los hombres. Ahorita la misericordia de Dios es para con los hombres. Y muestra de su misericordia es que los hombres perversos y malignos siguen con vida. Porque si no fuera por la misericordia y la gracia común de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, ya hubiera aplastado como cucarachas, con el respeto de la comparación, o como uvas, ya hubieran sido aplastados los hombres malignos y perversos. Pero ahorita Dios es paciente. Pero cuando sea aquel día final, ya no habrá más límites para la ira de Dios. Y nosotros recibiremos reposo, mis amados hermanos. En aquel día, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, y dice, para dar retribución. Por eso te digo que Dios es juez justo, porque la retribución final de Dios es una retribución justa. El justo juicio de Dios, el juicio que Dios hace sobre el hombre es un juicio justo, no es un juicio injusto. Dios no juzga como juzga un hombre, Dios no da retribución como el hombre da retribución. Dios no es pasional, mi amado. Dios no es pasional, Dios no es vengativo, Dios no es ahí como un ser humano que no, me la hiciste mal, ahora yo te voy a hacer mal. No, Dios no es pasional. Dios no es subjetivo. Dios es juez justo. Y aquí dice, para dar retribución, dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos revela dos cosas de los impíos, mis amados hermanos. Una, que no conocen a Dios. Y dos, que no obedecen al Evangelio. Y con esto quiero terminar y concluir nuestro estudio bíblico. En primer punto, los impíos no conocen a Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? No que no tengan conocimiento de Dios en un sentido general, porque todos los hombres tienen conocimiento de Dios en un sentido general. La Escritura nos dice en Romanos 1 que todos los hombres saben que Dios es real, porque la naturaleza misma proclama el poder y la deidad de Dios, la existencia de Dios. Es decir, todos los seres humanos, por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia, por medio de la ley natural que Dios ha puesto en sus corazones, saben la existencia de Dios. En este sentido, todos los hombres conocen que Dios existe. Pero una cosa es ese conocimiento general por la gracia común de Dios de que Dios es real, y otra cosa muy diferente es conocer verdaderamente a Dios. Porque Santiago nos dice, ¿no? Tú dices, yo sé que Dios es real, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. O sea, no es nada más decir conozco a Dios. Porque hoy yo le puedo preguntar a muchas personas si conocen a Dios y pueden decirme que sí.
Y yo puedo preguntarles qué conocen de Dios, y a lo mejor pueden decirme quién es Dios y darme una breve descripción de lo que es Dios, pero en realidad no conocen verdaderamente a Dios, porque el conocimiento de que nos está hablando aquí es un conocimiento íntimo, es un conocimiento personal, y además de todo, en el día final, hermanos, lo importante no es tanto que tú conozcas a Dios, sino que Dios te conozca a ti, porque dice la Escritura que el sello de Jehová está firme. Que Jehová conoce a los que son suyos, Dios conoce a los que son suyos, y apártense de iniquidad, todos aquellos que son de Dios. Dios conoce quiénes son suyos, Dios conoce quiénes son sus ovejas. Y en aquel juicio final, mis amados hermanos, lo que va a importar es que Dios nos conozca a nosotros porque seamos de sus ovejas, porque hayamos tenido una relación íntima y personal con Él en esta tierra, y no que tanto de que nosotros conozcamos a Dios. Y esto nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta gente que dice Señor, Señor, a lo mejor puede decir: yo conozco a Dios, yo conocí a Dios, Señor, Señor, en tu nombre. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dice Dios? Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es el punto, y ahí nos demuestra Jesucristo un peligro muy inminente, que hay mucha gente y que habrá mucha gente que presumirá o dirá conocer a Dios, pero que en realidad no son conocidos por Dios. Y es por eso que es un peligro común en las iglesias. Mucha gente que dice conocer a Dios, mucha gente que dice amar a Dios, mucha gente que dice tener comunión con Dios, mucha gente que en el nombre de Dios lleva a cabo muchas acciones, pero en realidad Dios no los conoce y son hacedores de maldad. Porque yo ahorita, mi amado hermano, y hemos puesto ese ejemplo un par de veces, y ahorita otra vez queda el ejemplo, yo ahorita que estoy aquí en la Ciudad de México, puedo ir al Palacio Nacional, quienes conocen Ciudad de México van a poder entender a qué me refiero, y puedo ir al Palacio Nacional, que es la residencia del presidente de la República, la persona más importante del país, y puedo golpear a la puerta, y puedo pedir y exigir que me dejen entrar. Lo que va a pasar ahí es que van a salir las personas de seguridad, me van a golpear y me van a echar fuera a patadas de ahí, me van a correr. Y yo puedo decirles, es que déjenme pasar porque yo conozco al presidente. ¿Y qué? Me van a decir, ¿eso qué? Todo el mundo en México conoce al presidente. Todos los mexicanos conocen quién es el presidente. ¿Qué que tú lo conozcas? Lárgate de aquí, ¿no? Pero si en ese momento sale el presidente y dice, yo conozco a Pepe, me van a dejar pasar. Claro que yo conozco al presidente, pero el presidente lo importante es que me conoce a mí. Y como él me conoce a mí, yo voy a poder pasar. Y ese es el punto con Dios. Yo puedo decir, que yo conozco a Dios, pero en realidad, como dice aquí la Escritura, que aquellos que recibirán la retribución de Dios es porque no lo conocían verdaderamente. Porque si lo conocieran verdaderamente, Dios también los conocería. Dios también los conocería a los impíos, si verdaderamente conocieran a Dios. Entonces ese es un primer punto que nos explica aquí el texto de aquellos que van a recibir esa retribución de Dios, que no conocen a Dios verdaderamente. Y en segundo lugar nos dice que no obedecen al Evangelio. Dice que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Y este es otro punto igual importante. Tú le puedes hoy decir a una persona, ¿crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. Sí, he oído el mensaje del Evangelio. Yo creo en el Evangelio. Acepto el mensaje del Evangelio. No es suficiente. Eso no sirve. No es nada más oír el Evangelio. No es simplemente aceptar el Evangelio. No es nada más creer en el Evangelio. Hace falta obediencia. Eso es lo que nos demuestra aquí. Porque mucha gente ha oído el Evangelio. Mucha gente puede decir que acepta el Evangelio, que cree en el Evangelio, pero si verdaderamente no hay obediencia, entonces no es nada. No es nada. Porque Dios no nada más demanda que creamos, que lo aceptemos, que lo oigamos. Dios demanda de nosotros una entrega total. Y déjame ponértelo de esta forma. La salvación es por gracia y es gratis, pero al mismo tiempo te demanda todo. Te voy a poner un ejemplo, mi amado hermano. Yo ahorita que estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando en una institución privada aquí en México,
que es lo que quiere decir que es una universidad de paga. Es una universidad que no es pública, no es de gobierno y tú tienes que pagar para estudiar. Y es una universidad que la colegiatura es muy cara. Gracias a Dios, yo no podría estudiar aquí si no fuera porque competí y gané una beca al 100%. Entonces, ¿qué es lo que me refiero con esto? Esa beca no me costó, más bien estudiar mi carrera aquí no me cuesta a mí nada, es gratis, es una beca al 100%, no tengo que pagar nada, pero al mismo tiempo me cuesta todo, o me cuesta mucho, porque no tengo que pagar nada, es gratis mi carrera, pero me demanda tiempo, me demanda doble esfuerzo, porque no puedo reprobar materias, tengo que sacar buenas calificaciones, tengo que tener un promedio alto. No me costó nada estudiar aquí, pero al mismo tiempo me cuesta muchas cosas, y es de la misma forma que opera con Cristo. La salvación es por gracia, la salvación es gratis. Dios no demanda obras o méritos nuestros para darnos la salvación, pero al mismo tiempo demanda un sacrificio total de nosotros. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y los impíos no obedecen al Evangelio. Pueden oírlo, pueden confesarlo, como ahí nos ponen en los comentarios Romanos 10, 8 a 9, que dice, si confesares con tu boca, sí, a lo mejor hay mucha gente que hoy en día confiesa, pero si verdaderamente no hay obediencia, de nada sirve una confesión de fe, de nada sirve una profesión de que creo en Cristo, creo en el Evangelio y acepto a Jesús, cuando en realidad en tu vida no hay obediencia al Evangelio. No hay obediencia a la palabra de Dios. Porque si bien la salvación es por gracia, nada más, si esa salvación no va acompañada de frutos, no va acompañada de obras, está muerta esa fe. Santiago nos los expone, ¿no? Dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta. Y no está contradiciendo en ningún momento Santiago a Pablo, argumentando de que la salvación es por obras, para nada. La salvación es por gracia. Santiago lo sabía, Santiago lo sostenía y también Pablo. Lo que Santiago está diciéndonos aquí es que sí, la salvación es por gracia, la salvación es gratis, la salvación es por las obras de Cristo, los méritos de Cristo, pero si verdaderamente es esa salvación operada en nosotros, van a haber obras que la respalden, van a haber frutos, y si no hay obras, entonces la fe es muerta. Y sin fe, mis amados hermanos, es claro que es imposible agradar a Dios. Y esas son las dos características que nos expone aquí Tesalonicenses acerca de los impíos. Una, que no conocen a Dios. Y dos, que no obedecen al Evangelio. Entonces todos aquellos que serán salvos, decimos lo contrario, verdaderamente conocen a Dios y Dios los conoce y no solo creen en el Evangelio, sino que lo obedecen. Eso sería todo, mis amados hermanos. Esperamos que les haya sido de bendición este estudio bíblico. La intención de estos estudios bíblicos es que tú mismo puedas animarte a profundizar en lo que la Escritura dice. Hemos terminado, hoy estudiamos estos 3 versículos del 6 al 8, la justa retribución de Dios, el justo juicio de Dios, el juicio final de Dios. Y bueno, te esperamos el próximo miércoles para nuestro siguiente estudio en base al versículo 8. Vamos a ver, yo creo que versículo del 8 al 10, yo creo, versículos 8, 9 y 10. Así que pues no se lo pierdan, la próxima semana daremos continuidad. Los esperamos igual a las 9:30 de la noche. Y pues mis amados hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo, pasen excelente noche. Los esperamos primero Dios el próximo viernes, igual vamos a tener nuestra próxima transmisión en vivo a las 9:30 de la noche el viernes y a las 8:30 el domingo. El viernes vamos a hablar acerca de los libros apócrifos, va a estar interesante, así que no se lo pierdan este viernes a las 9:30 y el domingo es reunión de oración, me parece, a las 8:30 de la noche. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Ya saben que cualquier duda, comentario, petición que ustedes tengan, yo estaré dispuesto de poder responder sus mensajes. Mándenme WhatsApp, mándenme un correo electrónico, manden Messenger aquí a la página, del modo que ustedes prefieran, pero contáctenos por cualquier cosa que a ustedes se les ofrezca. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Y antes de irme y terminar esta maravillosa velada con ustedes, simplemente quiero pedirles de verdad manera muy especial por sus oraciones, por mí, mis amados hermanos. El día de mañana tengo 3 exámenes finales en la universidad, hermanos. Son 6 horas de examen. Son 150 preguntas. Que Dios me ayude, hermanos, de verdad. Hubo un error al hacer mi horario de la universidad. Les comparto rápido.
Usualmente llevamos por parciales, porque el semestre aquí en la universidad lo dividimos en 3 parciales. Bueno, está dividido en 3 parciales y cada parcial consta de 2 materias y un bloque. Y en este parcial, hermanos, por errores que hubieron, llevo 3 materias y un bloque, es decir, llevo una materia extra. Usualmente son 4 horas de examen, 100 preguntas, nada más. Pero esta vez se me juntaron 3 materias, por lo tanto 6 horas de examen, 150 preguntas, pero a lo mejor ese no es tanto el problema es tener que estudiar para esas 3 materias y ha sido muy pesado. Ayer todo el día estudiado, hoy todo el día estudiado, y he estado como 10 horas leyendo, hermanos. Y que Dios me ayude mucho, de verdad, porque están feas estas materias, hermanos. ¿Qué les digo, no? Una se llama microbiota humana, es sobre virus, parásitos, bacterias, hongos, cosas así, hermanos. La otra materia es introducción a la clínica, que es básicamente terminología médica y todo eso. Y la otra materia es salud pública y bioestadística. Esa es la que más me preocupa, hermanos, porque yo no soy amigo de las matemáticas, no me gustan las matemáticas, y pensé que no iba a llevar matemáticas más en la universidad, pero ahorita sí. Entonces esta materia de bioestadística es sacar proporciones, tasas de letalidad, de mortalidad, varianza, desviación, tantas cosas, hermanos. Y entonces ese examen es mañana a las 9 de la mañana. Yo pensaba que iba a ser más tarde, pero me acaban de avisar que es a las 9 de la mañana. Entonces ahorita tengo que dar un repaso final. Mañana pararme temprano para volver a repasar. Que Dios me ayude, hermanos. Yo ya he puesto de mi parte, por así decirlo, de estudiar. Que el Señor nos dé la gracia ahora, ¿no? Él es el dueño de la sabiduría y de todo, que a Él sea la gloria siempre. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Veo por ahí a Roberto, a mi tía Zoraida, a Jaicía, a mi abuela, te amo mucho, abuela, es a Irma Gaitán, a Genaro, Pati Arango, Giselle, Claudia. También tenemos ahí a Genaro por ahí conectado, a nuestra hermana Cintia, gloria a Dios. ¿Quién más vemos por ahí? A nuestra hermana Tere Muñiz, igual, bendiciones. ¿Quién más vemos, hermanos, por ahí en los comentarios? A Livik Kuzbala, gloria a Dios. Muchas bendiciones. ¿Quién más por ahí? Nuestra hermana María Rodríguez, Flores César, Germán Hernández, pues muchas bendiciones. Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación es la iglesia en la que me congrego, hermanos. Sigan la página y ven la dirección y las transmisiones en vivo que tenemos. ¿Quién más puedo ver por aquí, hermanos, para ya despedirnos? Jesús Esteban García, saludos y bendiciones igual. Flores César, ya saludamos hace rato. Rachel González, gloria a Dios, bendiciones igual. Fuerte abrazo a nuestra hermana Lupita, también a Jamie Melgar, fuerte abrazo, que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles, quedamos despedidos y como siempre terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.